Padre Laure, muchas gracias. Y un saludo muy especial a todos estos hermanos que a través de Zoom y de Facebook están escuchándonos en este momento. Gracias por regalarle un espacio a la palabra en sus vidas. De verdad que sí, porque como ustedes ya lo han experimentado, cuando le damos el espacio a la Sagrada Escritura, a un estudio orante de la Sagrada Escritura en nuestra vida, nuevos horizontes aparecen, aquello que parecía difuso se va aclarando y tenemos cada vez más herramientas para ayudar a los hermanos y leer la realidad, leer el mundo de una forma más esperanzadora, ¿no? Así que, pues, este personaje que nos convoca hoy para estudiar es el personaje como estrella de este domingo, ¿no? Cada domingo tiene un personaje. Y el del tercer domingo es Juan Bautista, en este ciclo litúrgico es Juan Bautista, y nos vamos a dar cuenta que Juan es un personaje irreverente, es un personaje que nos va a enseñar a nosotros a hacer auténticos cambios en la vida. Y va a ser un personaje que, aunque aparentemente se queda un poquito como en la orilla, ¿cierto? Siempre lo vemos como el precursor, como aquel que prepara el camino. Caramba, él nos va a enseñar lo valioso de preparar las cosas, lo valioso de poder preparar el terreno para que otro llegue. Él nos va a enseñar eso, porque a veces queremos ser nosotros siempre los que hagamos, los protagonistas, etcétera. Y a veces nos cuesta estar un poquito tras bambalinas, como decimos en el mundo del espectáculo, ¿no? Detrás del escenario. Juan nos va a enseñar eso, nos va a enseñar el arte, la belleza y lo hermoso también de estar preparando el camino, no solamente para que llegue el Señor, sino también preparar el camino para que otros hermanos puedan hacer su misión. Entonces, tenemos que ubicarnos en primer lugar, y es que el texto que vamos a meditar hoy sobre Juan Bautista es un texto que está en el Evangelio de Juan. Nosotros tenemos cuatro evangelios, ¿cierto? Decimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Y Juan lo sacamos de ese grupito porque Juan nos presenta no una propuesta de sinopsis o una propuesta de un relato, digámoslo así, secuencial al estilo de lo que nos muestran los demás evangelios, los otros tres. Digamos que la propuesta que hace Juan es una propuesta narrativa y teológica bastante especial. Por eso digamos que lo estudiamos un poquito por aparte. Entonces es clave que tengamos en cuenta que vamos a estudiar el texto alusivo a Juan el Bautista desde el Evangelio de Juan y no desde Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, para que no comencemos a hacer, digámoslo así, como cruces, ¿no? Y entonces no comencemos a preguntarnos, ve, aquí en el Evangelio de Juan, ¿por qué no hablan de Zacarías, el papá de Juan? Eso lo miramos es en el Evangelio de Lucas, no en el Evangelio de Juan. Entonces, ya aterrizaditos en el Evangelio que vamos a estudiar y el personaje que vamos a estudiar, debemos tener en cuenta varias cosas. Una, el Evangelio de Juan es un evangelio que escribe una comunidad madura. No es una comunidad que apenas está conociendo a Jesús o que apenas está recibiendo las enseñanzas o la tradición en torno a Jesús Mesías. Es una comunidad con, ya les digo, casi, casi 50 años de madurez, porque digamos que el Evangelio de Juan se culmina de escribir a finales del siglo primero, estamos hablando de la década de los noventas, y los hechos en torno al Jesús histórico suceden hacia la década del año 30. Entonces tenemos aproximadamente unos 50 años, ¿no? 50, 60 años en los cuales una comunidad se dedicó en torno a la tradición legada por aquel llamado discípulo amado a, perdónenme la expresión coloquial, a masticar, a rumiar aquello que los testigos oculares y lo que el discípulo amado le transmitieron sobre Jesús a la comunidad y lo que la misma comunidad iba reflexionando. Entonces el Evangelio, aunque comienza a escribirse tempranamente,
y pudiéramos decir que hay una primera edición del Evangelio de Juan hacia el año 80 después de Cristo, realmente el Evangelio completo ve la luz hasta finales del siglo primero. Estamos hablando del año 95, año 99, casi año 100. Entonces, este Evangelio es un Evangelio hecho a pulso, con paciencia, reflexionado y sobre todo reflexionado a la luz de las mismas experiencias de la comunidad que se permitió pensar a Jesús de manera profunda, muy, muy profunda. Asimismo, la presentación que hará de los diversos personajes que intervienen en la trama narrativa sobre Jesús, pues también será muy profunda. Con esto no quiero decir que los evangelios como Mateo, Marcos y Lucas no sean especiales, al contrario, son muy especiales. Lo que pasa es que cada uno tiene su especificidad, cada uno tiene su propuesta teológica muy valiosa y es clave pues aprender a reconocerlo. Entonces, les decía, el Evangelio de Juan es un evangelio para una comunidad madura, una comunidad que ha aprendido a sentarse, a meditar en Jesús, a orar con Jesús, a pedir el Espíritu para entender mejor quién es Jesús y sobre todo a hacer un estudio de las escrituras de la tradición judía muy juicioso para entender mucho mejor a Jesús y actualizar su mensaje. Por tanto, palabras como testimonio, creer son claves a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan está escrito con unas terminologías, con unos elementos, con unos simbolismos tan profundos, porque es una comunidad madura y lo que se está pidiendo al lector es que se decida, o sigues a Jesús o no lo sigues, o descubres esa novedad de Jesús en tu vida o qué vas a hacer. Es un evangelio de clarificarte y de ver la verdad de tu vida, de ver la verdad de tu vida en Jesús, que es el camino, verdad y vida. Por eso es un evangelio muy bonito y muy especial. Entonces, hemos dicho que nuestro personaje es Juan Bautista. Siguiente, padre Lauren, por favor. Y entonces este hermoso Juanito, hay muchos Juanes en los evangelios, pero este es Juan Bautista. Entonces vamos a ver que desde el evangelio de Juan hay una descripción particular del Bautista. Otra es la que nos da Marcos, Mateo y Lucas. De hecho, Lucas es el que nos plantea un lazo de familiaridad o sí, como de consanguinidad entre Juan el Bautista y Jesús, porque ubican a Juan Bautista como hijo de Isabel y Isabel es pariente de María, la madre de Jesús, pero eso únicamente lo plantea Lucas. En Marcos, en Mateo y en Juan no tenemos esta relacionalidad a nivel de filiación familiar o consanguinidad, pero todos los cuatro evangelios coinciden en afirmar que sí había una relación entre Juan y Jesús. O sea, Juan y Jesús se conocieron. Juan y Jesús tuvieron algún tipo de intercambio de experiencia religiosa. Ya vamos a ver un poquito más profundamente cómo el Evangelio de Juan plantea esta relacionalidad entre Juan y Jesús e incluso entre la comunidad de Juan el Bautista y la comunidad que va a ir surgiendo de Jesús. Entonces, si yo pudiera hablar o si ustedes le pudieran hacer una entrevista a la comunidad redactora del Evangelio de Juan y ustedes preguntaran, oye, para ustedes, ¿quién es el Bautista? La primera palabra que probablemente surgiría es la que ustedes ven en la filmina, testigo. Es por excelencia esta palabra con la cual se distingue o se describe al Bautista como un testigo. Miremos en el plano común y corriente. ¿Quién es un testigo? Es alguien que ve algo y puede dar razón de eso que vio. Y como vio, le creemos, ¿cierto? Si a mí me dicen, Juliana, ¿cómo fue eh, cómo fue el final de la Copa Mundial de Fútbol el año pasado? Yo les voy a decir, no, eso fue emocionante porque un país latinoamericano estaba en la final y ganó Latinoamérica y ganó Suramérica, ¿cierto? Pero eso lo digo yo porque lo vi a través de la pantalla del televisor. Otro sería mi testimonio
si alguien me hubiera contado, si Katy me hubiera contado. No, Juliana, estuvimos muy bien y yo estuve con mi familia viendo la final de fútbol. Entonces yo tendría referencias nada más de lo que Katy me dijo. Pero es diferente si el padre Lauren estuvo allá en el estadio, allá en los Emiratos Árabes, ¿no? Gritando gol y todo esto. Ay, el padre Lauren tendría una información mucho más fuerte y precisa porque él estuvo allí. Por tanto, cuando a Juan el Bautista se lo describe en el Evangelio de Juan como testigo, es porque Juan ha contemplado, ha visto y eso es lo que comunica. No es un testigo de oídas, sino que es alguien que ha visto y porque ha visto puede que comunicar. Segundo elemento, no es un testigo cualquiera, es alguien enviado por Dios. Así que Juan es entendido por la comunidad joánica, autora del Evangelio, como alguien que hace parte de los planes de Dios. Y atención, esto no es exclusivo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas también describen al Bautista como una persona que estaba en el plan salvífico, que estaba pensado para que participara de toda esta acción salvífica en favor de la humanidad. Así que no es, digamos, perdónenme la expresión tan corriente, no es un aparecido. Juan Bautista no fue alguien que se hizo famoso por 5 minutos de algo que dijo interesante. No, Juan en su hacer, en su decir y en su forma de hablar de Dios, dejó huella y la gente pudo percibir, oiga, Juan está actuando de acuerdo a un envío, a una misión de Dios. Y así quedó en la memoria de esas primeras comunidades cristianas y quedó pues esto impreso también en los evangelios. Y el evangelio de Juan lo retoma. Juan el Bautista, alguien enviado por Dios. Tercer elemento, es bautista. Y a veces pensamos que ese era de pronto el segundo nombre de Juan, ¿cierto? Como decir Juan Andrés o Juan Santiago. No, resulta que, que bautista es una expresión que indica, digámoslo así, la acción que describía parte de la misión de Juan. Juan se distinguió no solo por su predicación, sino por lo que hacía en medio de la gente. Juan bautizaba. Entonces, si eres zapatero, si trabajas con zapatos, pues eres zapatero. Si arreglas los dientes y sanas los dientes, pues eres odontólogo. En el caso de Juan, pues como él bautizaba, era bautista. ¿Listo? Entonces, en la palabra bautista hace referencia a lo que hacía Juan a nivel de su misión de predicación o su acción religiosa. Él bautizaba. Entonces, esto es como cuando uno se acuerda de alguien y dice, Pedrito, ah, pero ¿cuál Pedrito? Pedrito el panadero. Ay, pero ¿cuál María? María, la de la oficina contable. Entonces, Juan, ¿quién era? Ah, Juan el Bautista. Y repito, lo que dijo e hizo Juan marcó tanto la experiencia de la comunidad cristiana y de esa comunidad naciente en torno a Jesús que quedó en la memoria, ciertamente quedó en la memoria. Y uno de los rasgos que quedó en la memoria fue el hecho de que él bautizaba. También cómo lo va a describir el Evangelio de Juan, como uno que estaba delante de Jesús y que luego se puso detrás de él. Y eso tiene una fuerte connotación discipular. Más adelante voy a profundizar en esto, pero pareciera que desde la lectura que nos da el Evangelio de Juan, Jesús hizo parte de este grupo cercano a Juan el Bautista. Juliana, como discípulo de Juan el Bautista, ay, digamos que hay un alto porcentaje en el texto que nos pudiera impulsar a decir que sí, porque en el lenguaje judío, decir que alguien está detrás de mí significa que yo soy su maestro y el que está detrás de mí es mi discípulo. Es una expresión muy de maestro-discípulo. Entonces, pareciera que el texto insinuara que Jesús hizo parte de este círculo muy cercano de oyentes, de seguidores quizás del Bautista, pero luego Jesús hizo su propio camino.
y cómo la comunidad joánica lo va a plantear. Poniendo en boca del Bautista que aquel que estaba detrás de mí ahora se ha puesto delante de mí. Aquel a quien yo enseñé, aquel a quien yo guié, ahora es el que me guía a mí. Pero digamos que el Evangelio de Juan nos permite hacer este tipo de análisis, ¿cierto? Pero queda un poco en el secreto de la historia si efectivamente Jesús fue discípulo del Bautista, cuánto tiempo, qué tanto compartía o qué tanto se distanciaba del planteamiento del Bautista. No lo tenemos aún tan claro, pero sí es seguro que Jesús estuvo muy cercano a esa comunidad de Juan y que en algunos aspectos comulgaba, escuchaba, ¿no? A Juan y coincidía con algunos de sus planteamientos. Entonces, por eso el Evangelio de Juan va a hablar del Bautista como aquel que vio a Jesús en sus, digámoslo así, en su vida todavía no pública, pero que advirtió el momento en el que Jesús comienza su actividad pública, advierte el momento en el que Jesús se pone delante de él como maestro. Ciertamente, la manera en que, como vamos a ver más adelante, va a ser descrito Juan en el Evangelio, nos muestra que para esta comunidad fue muy representativa esta figura de Juan, muy, muy representativa, al punto de que se le ve como el amigo del novio en Juan 3:29, ¿no? El redactor pone en boca de Juan Bautista esa expresión, ¿no? El que se va a casar es el novio, pero el amigo del novio se pone muy contento al escuchar la voz del novio. Y esto es muy bonito. Permítame les explico. Resulta que en las bodas judías y en la época de Jesús, cuando había boda, el novio esperaba en cierto punto a su amada y la amada tenía que hacer un caminar para poderse encontrar con el novio y ese caminar incluso era tomado como un tiempo en el que la novia podía decir como, ¿me caso o no me caso? Y cuando la novia emprendía la caminata para encontrarse con el novio, los amigos del novio escoltaban a la novia. Esto para protegerla de que de pronto hubiese por allí algún pilluelo que quisiera raptar a la novia o aprovecharse de la novia. Y obviamente el novio enviaba a sus amigos o a su amigo para que escoltara a la novia, no iba a enviar a alguien que no le tuviera confianza. Entonces, el Evangelio de Juan lee al Bautista como el amigo del novio. ¿Quién sería el novio? Jesús. ¿Quién es la novia? La comunidad creyente. El novio se alegra porque ya se va a casar, ya vienen las bodas y el amigo del novio está contento porque escucha la voz del novio. Y entonces, hasta cierto punto, Juan, como amigo del novio, llevará a la doncella para que se encuentre con su novio y en adelante novia y novio seguirán. Y casi que pudiéramos decir un poquito ahí a nivel teológico, ¿no? Que Juan se une simbólicamente a ser también novia, ¿cierto? Que se va a desposar con el novio en esta línea del matrimonio que tiene Dios con la humanidad, ¿no? Esas bodas mesiánicas. Entonces, esta figura del Bautista es muy importante en este cuarto evangelio. Ahora, ¿cuántas referencias tenemos sobre Juan el Bautista en el evangelio de Juan? Tenemos un total de 6. La primera la encontramos en el prólogo, que hoy lo vamos a estudiar, el capítulo 1, versos 6 al 8. En el mismo prólogo tenemos en el versículo 15 una referencia a Juan. Esta sí me permito leerla porque no va a entrar dentro de nuestro estudio hoy, pero en el prólogo, en el verso 15, capítulo 1, nos dice el texto que Juan daba testimonio de él, proclamando, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí. ¿Se acuerdan este lenguaje de maestro discípulo? Entonces, el que antes era como que mi discípulo, ahora es mi maestro, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y miren que esto es muy bello. No es tanto por un movimiento quizás de que antes pudiera que el Bautista hubiese sido maestro de Jesús, sino que aquí se pone de base que estaba detrás de mí y ahora está delante de mí, porque realmente Él existe antes que yo.
Digamos que aquí se pone en boca de Juan una concepción o una claridad sobre la preexistencia de Jesús, y eso es una teología muy alta. Digamos que los evangelios sinópticos, por las dinámicas que vivían las comunidades, aún no habían alcanzado a ese nivel de profundidad en su reflexión, pero la comunidad joánica sí, hablar de la preexistencia como tal de Jesús. Eh, entonces ahí en el capítulo 1 verso 15 en el prólogo, Juan dice que aquel que se ha puesto delante de él existía antes que él. Por tanto, Juan, digamos que allí reconoce que él se debe a Jesús, porque Jesús existía antes que él, ¿no? En la otra parte donde está mencionado Juan, el capítulo 1, versos 19 al 28, parte de este texto lo leeremos hoy, y hay una expresión en la cual Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios en el verso, en los versos siguientes, ¿no? Eh, como concretamente en el capítulo 1, versos 29 al 34, el Evangelio de Juan habla del Bautista como aquel que detecta, que llama a Jesús como el Cordero de Dios. Y hablar del Bautista, de Jesús, perdón, como el Cordero de Dios, es una clara referencia a la experiencia del Éxodo, de la Pascua. ¿Mm? Entonces, el Bautista logra exponer, según el planteamiento del Evangelio, un conocimiento muy profundo de quién es Jesús. La otra parte la encontramos en el capítulo 1, versos 35 al 37, en el que Juan el Bautista le dice a quienes, a Andrés, ¿cierto? Y al otro discípulo, miren, ahí va, él es el Cordero de Dios, ¿cierto? Y los dos discípulos que antes eran de Juan, ahora siguen a quién? A Jesús. ¿Mm? Y la última mención que encontramos es en el capítulo 3, versos 22 al 36, donde nuevamente el Bautista da testimonio de Jesús, y él se ubica, ¿cierto?, dentro del plan de salvación como aquel amigo del novio. Entonces, un total de 6 veces es referenciado o es nombrado el Bautista en el Evangelio de Juan. Esto es un número muy interesante, no es un personaje menor. Siguiente, por favor. Entonces ahora sí vamos a leer el texto que la liturgia nos propone para este día, para ir comprendiendo muchos más aspectos de esta persona, Juan el Bautista. Entonces vamos a comenzar por la referencia del prólogo. Es decir, nos vamos a ubicar, ustedes tienen sus Biblias, nos vamos a ubicar en Juan 1, versos 6 al 8. Dice así el texto. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Miren nada más en esos versículos cuántas veces aparece la palabra testimonio. Yo les ayudo a contar. 1, 2, 3 veces en 2 versículos. Por tanto, la palabra testimonio es clave. Cuando ustedes en un texto bíblico encuentren que una palabra se repite, sígale la pista a esa palabra, porque hay una clave de interpretación. ¿Mm? ¿Qué otra palabra se repite? Luz. Se repite 3 veces en esos 2 versos, del 6 al 8. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era en la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Listo, muy bello esta expresión y decimos, wow, claro, sí, Juan Bautista vino a dar testimonio de la luz, pero Juliana, un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así de la luz? ¿Y cómo así que dar testimonio de la luz del sol? ¿Qué es la luz? ¿Cierto? Entonces, chicos, tenemos que devolvernos al principio del prólogo para poder entender realmente cuál es ese testimonio que está entregando el Bautista. ¿Mm? El prólogo, ay, léanselo como su oración personal en la Pascua, en la Pascua de Navidad, el 25 de diciembre, léanse el prólogo para una oración personal bellísima. Ese prólogo es un poema hermosísimo, que prácticamente es la síntesis de todo el Evangelio, pero escrita en poema, en forma de poema, y por tanto es muy profundo. Y hace una clara conexión entre aspectos claves de la historia de Israel,
el relato de la creación, la experiencia del Éxodo y la alianza. Comienza así el prólogo, capítulo 1, verso 1. En el principio, y ya nos va sonando a Génesis, ¿cierto? En el principio existía la palabra. Palabra en griego se dice logos. Entonces, en el principio existía el logos, la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Entonces, hasta este momento nos están diciendo que en el principio estaba, existía, era la palabra. Y este verbo, que allí lo encontramos en griego, el verbo cero estar en griego, y como está aquí conjugado en un imperfecto, plantea que es una acción que está continuando de manera permanente, ¿sí? Aquí está, digamos que no fue que existió y dejó de existir, sino que está, perdón, es en un infinitivo, en un imperfecto, sino un infinitivo. La palabra existía, estaba existiendo la palabra, existía y sigue existiendo, ¿no? Y esa palabra estaba junto a Dios, estaba cerquitica a Dios, le estaba dando la cara a Dios y la palabra era Dios. Aquí con el sustantivo palabra es una manera de hablar de Jesús, es una manera de hablar de Jesús. Solamente que se lo pone en una categoría que en el tiempo en el que se redacta el Evangelio era una palabra clave importante, porque habían unos filósofos por allí que hablaban de el logos, ¿no? De la palabra como el sentido último de la vida, como la lógica de la existencia, pero era una cuestión abstracta. La comunidad joánica va a decir, para nosotros la palabra, el logos, no es algo etéreo, es una persona, es Jesús Mesías. Y esa palabra estaba, Jesús Mesías estaba desde el principio con Dios, de hecho, era Dios, es Dios. Y va a seguir el texto, ¿no? Que todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Entonces, todo ese sentido, toda esa carga vital que está en Jesús, que está en el Logos, que está en el Hijo de Dios, ¿cierto? De todo ello está impregnada la vida, la creación. Pudiéramos decir, toda la creación está hecha a base de amor. Dice el versículo 3, lo que se hizo en ella, sigo con el cuarto, era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ah, ya vamos agarrando un poquito lo de la luz sobre Juan, ¿cierto? Lo que se hizo en ella, ¿en quién? En la palabra, era la vida. O sea, esta palabra que estaba junto a Dios y era Dios y que por ella todo se hizo, era vida, era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y entonces aquí es importante entender que para el Evangelio de Juan, vida es experiencia de comunión con Dios, de común unión con Dios. Eso era vida. Por tanto, esta palabra, en ella se expresa la comunión con Dios, la perfecta cohabitación. Dios en mí, yo en Dios. Y esa experiencia vital era la luz de los hombres. Juliana, o sea que sentirme en comunión con Dios me da luz. Yo te digo, sí, pero desde el lenguaje del Evangelio de Juan y desde el contexto en donde escribe el evangelista, luz se entiende como sentido y es un sentido que también viene de toda esa tradición judía. Recordemos el texto de Génesis, lo primerito que se crea es la luz, porque Dios dice, haya luz y hubo luz, pero ahí no se está refiriendo al sol, ni a las estrellas, ni al bombillo, de ninguna manera. Luz en ese lenguaje religioso es sentido, orden, lógica. Por tanto, la comunión de Dios, el sentirme uno con Dios, esa vida que está contenida en la palabra, que estaba junto a Dios y que era Dios, oye, eso es luz. Ah, Juliana, y mira aquí lo que dice. Y la vida era la luz de los hombres. Ah, o sea que esta común unión era el sentido de los seres humanos, de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. O sea, la común unión con Dios, ese sentido de vida,
brilla en medio de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas en el Evangelio de Juan? Todo lo contrario a Dios, todo lo contrario al amor, todo lo contrario a ese amor depositado y desbordado que da Dios. Esos son tinieblas. Oye, y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas no vencen a la luz. Las tinieblas no vencen el sentido, porque el sentido está ¿en qué? En el amor. Y por más tiniebla que exista, el sentido de la vida, el amor, nunca es vencido. Y entonces, ahí para este poema y nos mete. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio. ¿Testimonio de qué? La luz. Ah, Juliana, ya entendemos. El testimonio de Juan estuvo en línea de mostrar, de dar testimonio de la común unión con Dios que da sentido a la existencia, que permite vivir la vida desde el amor, desde la donación, desde el servicio, desde ahí. Ah, qué interesante. Y mire el texto cómo va a corregir en el verso 8. No es que Juan fuera la luz, o es decir, Juan no es el sentido de la vida. En Juan no está la vida que nos permite vivir la común unión con Dios, sino que él da testimonio de lo que hace ello. Porque ¿quién es realmente la luz? ¿Quién es realmente la vida? La palabra, el logos, en el lenguaje de Juan, es decir, Jesús. Miren qué hermoso. Entonces, entonces, Juan es testigo del sentido de la existencia enraizado en la palabra. Juan es testigo del sentido de una existencia enraizada en quién? En Dios mismo, en el amor de Dios que se desborda y que no se queda lejano, sino que viene a hacer qué cosa? Comunión. Siguiente, por favor. Entonces, ahí como ustedes ven en la diapositiva, ¿m? Nuestro texto de la liturgia de hoy continúa en los versos 19 al 20. Oye, Juliana, ¿y por qué no continúa ahí? Bueno, resulta que, digamos que los textos que se leen en la liturgia son, digamos, especialmente segmentados, ¿cierto? Para, digamos, el oficio celebrativo en la liturgia. ¿M? Pero aquí hay un dato interesante. Probablemente, los versos 6 y 8 en las tradiciones primitivas iniciales sobre Juan Bautista y que retoma el evangelista de Juan, estaban pegaditas a los versos 19 al 28, que vamos a leer a continuación. Probablemente estaban pegaditos, pero en la redacción final, quien redacta el prólogo le parece, oiga, pongamos aquí a Juan como testigo de la luz, porque acabamos de decir solemnemente que las tinieblas no vencieron a la luz. Entonces pongamos aquí que hubo un testigo de esa luz, porque es que no, las tinieblas no vencen la luz, no solamente porque la luz es más fuerte que las tinieblas, sino porque también hay testigos, porque también hay personas que se han comprometido en dar testimonio, en hablar alegremente de lo que Dios ha hecho en ellas. ¿Mm? Bien, entonces en el texto que la liturgia nos propone, pues hacemos un salto del verso 8 al verso 19. Digamos que nos saltamos el resto del prólogo y caemos en el verso 19 en el texto que proclamamos hoy en la Eucaristía. Y dice así, vamos a leer hasta el verso 20, 19-20. Este fue el testimonio de Juan, palabrita repetida. Acuérdense, esa palabra es espectacular. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle. Aquí veamos esto como si fuera una película de acción. ¿Por qué? Mejor dicho, no ha comenzado la película y ya hay pelea, ya hay tensión. Como decimos en Bogotá, ya hay bonche, o sea, ya hay confrontación. La trama aquí narrativa en Juan es súper emocionante por eso, porque no dice aquí, bueno, y Juan tan bonito, él predicó tanto tiempo y tantos años y conoció a Jesús, o más bien Jesús lo conoció a él, y de un momento a otro el Espíritu le reveló a Juan que Jesús era el Cordero de Dios. No, digamos que Juan aquí no inicia romántico, Juan inicia con toda, porque acuérdense lo que les comenté, es un evangelio para una comunidad de decisión. ¿Soy de Jesús o no soy? ¿Estoy en la luz o estoy en las tinieblas? Esto no es de aguas tibias. Esto no es de que quiero a Jesús hoy y mañana voy a ver. No, esto es de decisión. Y entonces por eso entra con una cosa fuerte.
Imagínense, Juan el Bautista, rodeado de las autoridades más representativas del sistema religioso judío, envían desde dónde, desde Jerusalén. Es como si, por ejemplo, voy a decir aquí cualquier cosa, que Katy le vende información por allá a un país, ¿no? Le vende información de la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y entonces llegan a la casa de Katy todos los del Pentágono. Caramba, Katy, ¿qué pasó ahí, no? Algo así pasa con el Bautista. Oye, le llega todos los representantes de las autoridades religiosas judías. Enviaron desde Jerusalén, que es como la central, ¿cierto? Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad donde está el templo, donde están los grandes maestros, donde están los sacerdotes que ofician en el templo, ¿no? Entonces digamos que está la pesada de todo el sistema religioso judío. Desde allá, oiga, envían a sacerdotes y levitas, personas con autoridad, no solamente para interpretar la ley, sino para hacerla cumplir y para oficiar sacrificios. Es decir, envían a Juan personas que tenían la facultad de ser mediadores en el culto y le preguntan, ¿quién eres tú? No envían un amigo, no envían un conocido, si envían gente de autoridad a preguntarle a Juan, ¿tú qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? Y de esta manera el redactor le está diciendo a la comunidad, cuidado muchachos, a ustedes les toca dar razón de su esperanza, razón de su fe, delante de todos. Y no por ser grande o chiquito el que les pregunta, ustedes deben atemorizarse, ustedes tienen que dar testimonio. Y nos pone de ejemplo a quién, al Bautista. Y entonces él les contestó, dice el texto, él lo confesó sin negarlo. Aquí dice otra variante, él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Juan tenía muy clara su identidad, o más bien, la comunidad joánica quiere mostrar que Juan tenía muy clara su identidad, que Juan no quería ni suplantar ni hacerse pasar por Jesús, ¿cierto? Por el Mesías. Y esto tiene una intencionalidad. ¿Se acuerdan que les conté que el personaje del Bautista o la persona de Juan el Bautista tuvo, digamos, una gran recordación entre las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y que de manera especial cada evangelio hace un retrato del Bautista. El retrato que hace el Evangelio de Juan es un retrato muy particular porque es muy pormenorizado, ¿sí? Y es un retrato en el que se nos presenta al Bautista muy cercano como testigo, pero pareciera que algunos estaban malinterpretando a Juan como si fuese el Mesías. Entonces tocaba aclarar. Y aún en tiempos de ya pospascuales, habían algunos que estaban quizás insistiendo en que Juan era el Mesías y no Jesús. Por eso el texto del Evangelio aclara y dice, Juan tenía muy clarita su identidad. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Entonces era clave poner en boca del mismo Bautista a nivel narrativo que él afirmara su identidad. Yo no soy. Pero entonces, ¿quién era? ¿Quién era? Viene la pregunta. Siguiente diapositiva. Entonces, viene la pregunta. Ok, listo. Tachado. No eres el Mesías. Perfecto. No eres el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Elías. Y él dice, no, yo no lo soy. El profeta, no, tampoco, no. Y entonces, ¿quién eres? Porque tenemos que enviar una respuesta a los que nos enviaron. Hay que enviar una respuesta porque en Jerusalén la cosa está candente. En Jerusalén están inquietos. Entonces, miren este paralelo. Jesús también puso en crisis el sistema religioso, el status quo religioso. También el Bautista lo puso en crisis. Por tanto, el Bautista no era un personaje menor. No decía simplemente, ay, venga, vengan, bautícense y para que Dios los perdone. Había fuego en lo que decía el Bautista, había fuego porque había inquietud en Jerusalén. ¿Quién es este señor? Entonces, díganos usted qué es. ¿Quién es al fin para que podamos enviar una respuesta? Y esta pregunta es hermosa. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te defines? Y el texto pone en boca de Juan una definición muy linda porque, según el texto, Juan se define a sí mismo desde la escritura. Juan se define como, dice, yo soy la voz que grita en el desierto.
enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. El texto remonta la identidad, o más bien, entronca la identidad de Juan el Bautista a un perfil profético, a un perfil profético. Por tiempo no alcanzamos a leer todo lo que dice el profeta Isaías, pero si ustedes miran Isaías 40, verso 3, es algo precioso, porque en Isaías 40 tenemos el inicio del segundo libro de Isaías. Aunque nosotros vemos en la Biblia un único libro de Isaías, realmente son tres libros en uno: el proto Isaías o el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. El capítulo 40 es del segundo Isaías y hace remembranza de una época muy importante del pueblo de Israel, cuando está retornando del exilio en Babilonia. Por tanto, la profecía del segundo Isaías es una profecía de ánimo, de consuelo, de que tenemos que retomar el camino, pero retomarlo bien. Y este capítulo 40 es hermoso porque es una emoción que va en aumento. Y miren cómo el texto de Juan cita a Isaías, pero cómo dice Isaías en 43. Dice, una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazada en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Aquí, digamos que el evangelista Juan se permite hacer como una especie de adaptación del texto de Isaías, ¿no? Porque aquí en el texto de Juan, el bautista se identifica con la voz que clama, pero cuando vemos el texto de Isaías, una voz es la que clama, pero no se dice que sea la voz del profeta. Y en el verso 8 tenemos una situación similar. Una voz dice, grita, responde, respondo, ¿qué he de gritar? Entonces, en el profeta Isaías, el profeta escucha una voz y obedece a esa voz. En el Evangelio de Juan, el bautista se entiende como aquel que en el desierto grita, clama, enderecen, ¿cierto? Los caminos, rectifiquen los caminos del Señor. Y entonces, lo que pasaba también en los otros evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, de que a Jesús lo confunden con Elías, con Jeremías, con otro profeta, pues va a pasar lo mismo con el Bautista. Por tanto, insisto, lo que hizo Juan el Bautista no fue algo menor. Su personalidad generó impacto. Y el hecho de que el texto de Juan lo identifique en relación con el planteamiento del segundo Isaías, implica que estas palabras de Juan, la predicación de Juan, estaba haciendo un ejercicio de qué? De retorno, de conversión del pueblo para que pudiera reiniciar una historia con Dios. Digamos que ese tiempo del exilio es un tiempo de recomenzar, perdón, de retornar del exilio es un tiempo de recomenzar, de iniciar de nuevo, en donde la primavera vuelve, donde la alegría retorna, ¿no? Entonces es muy importante este aspecto. Siguiente, por favor. Sigamos con el texto. Entonces vamos en el punto que Juan dice, yo no soy el Mesías, tampoco soy Elías, tampoco soy el otro profeta, yo soy la voz que clama en el desierto, como dijo Isaías, ¿no? Y entonces viene la otra pregunta por parte de estas autoridades. Y miren cómo aquí nos aclaran, los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Dónde está tu autoridad para hacer esto que haces? Y ya les voy a preguntar, digo, les voy a contar el porqué de esta pregunta. Y entonces Juan va a decir, mire, lo que pasa es que yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Aquí hay una alusión indirecta a Jesús. Pareciera que Jesús ya hace parte de este círculo cercano a Juan, pero Jesús pasa quizás por un muchacho inquieto, por lo que dice el Bautista, y digamos que todavía no se le ha visto este carácter, ¿no? Y aquí hago un paréntesis muy breve. A veces pensamos que Jesús tenía todo claro. Uy, que Jesús se sabía de memoria todo lo que iba a pasar, cómo iba a ocurrir, y no. Resulta que Jesús también hizo discernimiento vocacional. Jesús también tuvo que hacer el ejercicio de entrar en su corazón y detectar qué le está diciendo el Padre, qué le está diciendo Dios, la situación de su pueblo a qué lo llama. Jesús hizo discernimiento, como cualquiera de nosotros también. Entonces, Juan les dice, mire, yo bautizo con agua y entre ustedes hay uno que ustedes no conocen, una alusión indirecta a Jesús. Y luego dice,
alguien que viene detrás de mí, y ahí volvemos a hacer la pregunta, ¿será que Jesús pertenecía al grupo de Juan como discípulo? Y va a decir, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Mm? Ese que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. ¿Mm? Por tanto, a la pregunta que le hacen los enviados desde Jerusalén, ¿tú con qué autoridad? Juan va a decir, es que no es mi autoridad, no es mi autoridad. Yo estoy haciendo esto, bautizo con agua, pero realmente el que tiene la autoridad plena es uno que viene detrás de mí y que ustedes no conocen. Y yo no lo voy a suplantar. O sea, yo no estoy aquí jugando a hacer que tengo por 5 minutos la autoridad del Cristo, del Mesías. No. Juan dice, yo estoy haciendo como quien dice la parte que me toca, pero la autoridad es de quién, del que viene detrás de mí. Y entonces esto de que no soy digno de desatarles las correas de sus sandalias tiene dos sentidos. Uno, el sentirse tan pequeñito que no se considera digno de servirle, es una opción, y la otra es que Juan no desea suplantar a Jesús, no desea quitarle su misión. Yo personalmente me inclino por la segunda, de que Juan dice, yo no soy digno de quitarle el zapato a él, yo no soy digno de quitarle el lugar, la misión, el rol a él. No, 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 no. Yo soy Juan y el que viene detrás de mí, ay, con él es otra cosa, con él va a venir algo grande, ¿cierto? Y entonces nos va a decir que esto sucedió, aquí esta traducción dice en Betania, otras traducciones dice Betábara, Betábara. Y esta ubicación queda a la otra orilla del Jordán. Y nos explica el texto donde Juan bautizaba. Entonces, vamos a mirar un mapita rápidamente para entender por qué nos dan este dato. Porque el dato no es gratuito. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Entonces, la ubicación que tenemos del lugar donde Juan estaba y a donde llegan los emisarios de Jerusalén no es es una ubicación gratuita. Aquí hay una ubicación geográfica, teológica importantísima. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A su izquierda tenemos un mapa de lo que sería la tierra de Israel en tiempo de los jueces y a su derecha un mapa de Israel en tiempos ya de Jesús. Por favor, miren los círculos, miren los círculos. Ahí ven que dicen Betábara. Entonces, usé los dos mapas para que veamos la ubicación por una cuestión de tipo histórica. Ubiquémonos en el mapa de la izquierda. Ven que el punto donde dice Betábara, ahí pasa un río, ¿cierto? Una derivación. Esa derivación es una derivación del río que del río Jordán, que es el río que atraviesa de arriba abajo, o que bordea más bien de arriba abajo la tierra de Israel. Recuerden ustedes que Josué comanda este grupo que tiempo atrás había salido con Moisés camino a la tierra prometida y entran a la tierra prometida justo por ahí, por donde está ese puntico, por ese río, por ese cursito de agua y atraviesan el Jordán. Por tanto, esa fue la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso nos van a narrar que entraron a Jericó y que fue la primera ciudad a la cual llegan y controlan, etcétera. Pues no me pierdan el dato. Por tanto, Betábara es un lugar que no hace parte de Israel, pero sí es el punto a partir desde el cual se comienza a entrar. Miremos el mapa de la derecha, el circulito. Ahí vemos también Betábara y vemos un riachuelito, una derivación. Esto hace parte de lo que no es la tierra de Israel. Para los judíos, todo lo que estuviera al otro lado del Jordán era tierra pagana. Entonces, Juan estaba bautizando fuera de la tierra de Israel. Entonces, queridos amigos, ¿cuál era esa intención? Juan estaba promulgando un bautismo en el que tú tenías que tomar la decisión de entrar en la promesa. Por eso bautizaba afuera, para que hicieras camino, no solo físico, sino también ¿qué? Espiritual. Y como la acción de Juan era un bautismo con agua, con Jesús será con el que se dé el auténtico ingreso a la Pascua definitiva, a la tierra prometida, que es la común unión con Dios. ¿Se acuerdan el prólogo? La vida.
la vida, la común unión. Entonces, no es de gratis que Juan esté bautizando donde está bautizando en un sitio estratégico en donde tienes que pasar, donde tienes que hacer tránsito para llegar a esa tierra de la promesa, pero tienes que tomar la decisión. Y ya vamos culminando. ¿Por qué esta relación de Juan con el bautismo? ¿Cierto? Ya dijimos, bueno, porque bautizaba, pero ¿por qué bautizaba? Entonces, miren lo siguiente, resulta que el bautismo hacía parte de diferentes clases de ritos de purificación que había en la antigüedad. Y esto ha sido muy común en diversas culturas, la inmersión en agua o el usar agua como rito de purificación. La tenemos en el Medio Oriente antiguo, pero también en la India, pero también en nuestra Suramérica. Si vemos los relatos que hay de nuestra querida Amerindia, los relatos de nuestros indígenas, el agua es muy importante como cuestión de purificación. Pero ¿qué pasa? En el siglo primero después de Cristo, siglo en el que acontece toda la actividad del Jesús histórico y por tanto también de Juan el Bautista, habían muchos movimientos bautistas, o sea que Juan no era el único que hablaba de bautismos. Y obviamente Jesús después no va, y la comunidad cristiana no van a ser los únicos que hablarán de bautismos. Eso era popular en esa época, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al interior del pueblo judío habían diferentes movimientos que pregonaban un bautismo como un rito, un baño ritual de purificación, que expresaba qué cosa? El deseo de limpiar el corazón para ser más fiel a Dios. ¿Mm? Esos baños rituales eran de las manos o de los pies y se hacían muchas veces, más de una vez. Digamos que y era una cuestión casi que personal. Yo que asumía un camino de transformación y demás, pues entonces hacía este rito de lavarme las manos o lavarme los pies, ¿cierto? Como signo de qué? De querer retornar a Dios. Pero habían muchos que hacían esto. La persona se bañaba a sí misma, no había otro que bañara. Entonces, ¿dónde está el plus o lo diferencial de Juan? Primero, el lugar donde lo hacía. ¿Mm? Pero primero, Juan propone un baño ritual total. Siguiente diapositiva, padre. Entonces ahí tenemos, ¿no? Había muchos ritos de purificación comunes a todas las culturas. Siguiente diapositiva. Juan entonces propone un baño ritual total, no solamente las manitos y los pies, sino de inmersión total y solo para hacerlo una única vez. Juan no pregonaba muchos baños rituales, sino un único ejercicio ritual, un único bautismo, ¿sí? Que se daba una única vez, porque era expresión de la decisión radical de girar el corazón hacia quién, hacia Dios. ¿Mm? Ahora, Juan asumía una autoridad de que de bautizar a otros, porque recuerden, los otros movimientos bautistas, cada quien se bañaba, cada quien hacía su rito de inmersión, o de más que de inmersión, de lavado. Juan dice, no, venga, yo lo baño. Y con esta manera, o venga, yo lo sumerjo. De esta manera, Juan mostraba que tenía una autoridad superior a él mismo para hacer esto que hacía. Y de manera especial mostraba que la conversión no era fruto de algo personal, de un esfuerzo en solitario, sino que era fruto de qué? De una aceptación, de una gracia que se recibe. Y entonces, por eso Juan va a ser recordado como quién, como el inmersor, como el sumergidor, porque bautismo en griego significa sumergir, impregnar. Entonces, ¿quién era Juan? Ah, el predicador. Ay, es el predicador que bautiza, el predicador que sumerge. Por eso se va configurando este sobrenombre de el bautista, el sumergidor, el bautizador, el inmersor. Pero hay otros elementos diferenciales. Sigamos con la otra diapositiva, padre. Como ya lo vimos en el mapa, Juan bautizaba en un lugar emblemático. Juan no bautizaba en Jerusalén, Juan no bautizaba en una serie ya de piscinas que había rituales, Juan no bautizaba allí, Juan bautizaba en el desierto, justo en un punto clave en la historia de Israel, en el punto donde el pueblo que venía del desierto hace ingreso a la tierra prometida. Ahí bautizaba Juan.
Y además es un lugar abierto, no en el templo, es un lugar abierto donde puede ir cualquiera. Y además Juan no es ni sacerdote, ni fariseo, ni escriba, ni nada. Juan es simplemente una persona que se dejó habitar por Dios y comenzó a ayudar a generar un movimiento de toma de conciencia para volver el corazón en fidelidad a Dios. Entonces Juan hace algo impresionante y es que desprivatiza y descentraliza los caminos de qué? De purificación. Los rituales de qué? De conversión, los rituales de reconciliación entre el pueblo y Dios, porque antes tenías que hacer exclusivamente lo que dijera el sacerdote, o lo que dijera el escriba, o si el fariseo decía que esto sí, que esto no. Y esto muchas veces privaba a la gente de una espontaneidad para realmente dirigir su corazón hacia lo que Dios quería, porque a veces se volvían tan leguleyos, tan pendientes de la ley, que se olvidaban de la auténtica piedad y el auténtico corazón volcado a Dios en el amor. Entonces Juan propone, muchachos, mire, fuera de las instituciones, fuera de esto, a ver, nosotros de cara a Dios, ¿queremos seguirlo? Sí, ok, asume mediante esta inmersión en el agua tu decisión. Entra en el agua, sal de ella y cruza. Cruza. Con esto manifiesta que tú asumes la alianza, que asumes el pacto, pero que no sea porque te dijo fulanito o sutanito, sino porque fue una decisión tuya. Por tanto, Juan prepara el camino para Jesús, el que estaba detrás de él y que más adelante se va a poner delante de él, porque será él el que dará el verdadero espíritu para celebrar la alianza plena. En Jesús se celebrará la alianza plena. Juan lo que hace es que sacudir las mentes, sacudir la conciencia para que se vaya preparando el corazón y los oídos para escuchar a Jesús. Y entonces cierro mi participación con esto, queridos hermanos. Al Bautista le preguntaron él qué decía de él mismo. Es una pregunta que también nos llega a nosotros. ¿Qué decimos de nosotros mismos? ¿Qué estilo de testimonio brindamos? Y no digamos tanto como es que yo voy a misa, yo oro el rosario. No, pensemos verdaderamente cómo soy testigo, cómo doy testimonio de la comunión entre Dios y la humanidad, entre Dios y yo. Cómo la gente nota que Dios vive en mí y que yo vivo en Dios. ¿Cómo ayudamos al estilo del Bautista a preparar al pueblo para la venida de su Señor? ¿Será que somos un poquito cómodos o realmente desafiamos el sistema como lo hizo Juan el Bautista? Así que, queridos hermanos, aquí termino yo. Siempre les robo minutos, ustedes sabrán excusar, pero es que la pasión por la palabra hace que uno diga más palabras. Pero bueno, Katy, Padre Lauren, muchas gracias. Aquí culmino yo con la reflexión de este texto en torno también al personaje del Bautista. Y bueno, quedo atenta a sus preguntas o comentarios.